Dale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Como está anunciado, esta es la sexta conferencia de este año 2022 de lo que hemos llamado los miércoles con la SFU, y que va a seguir hasta fin de año, el ciclo. En esta oportunidad, la conferencia será dictada por el doctor en filosofía Pablo Drew, compañero de la sociedad, y se titula Ontología del conflicto en Nietzsche. Bueno, Pablo es doctor en filosofía contemporánea por la Universidad de Valencia. Es asistente en el Departamento de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Es profesor adjunto en el Instituto de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de la República, y es profesor de filosofía en el Consejo de Formación Docente. Sus líneas de investigación son la historia de las ideas, el pensamiento latinoamericano y la filosofía política, líneas cuyos resultados ha venido presentando en proyectos de investigación, libros y artículos en revistas arbitradas. Antes de darle la palabra a Pablo, les recordamos que están abiertas las suscripciones a la SFU, que se realizan mediante un procedimiento sencillo desde nuestra página web, y que las categorías de socio y el costo de la cuota mensual está en 100 pesos para estudiantes y 200 para egresados. Bien, sin más, lo dejo con la palabra a Pablo. En la parte de las preguntas, como yo me voy a tener que retirar, le vamos a pedir a Matías Gariazo que haga allí la coordinación. Gracias desde ya. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a los compañeros. Raro sentirme ahora de este lado, siempre estando moderando y ahora tener que exponer. Vos me puedo ¿no? exponer en líneas generales una evolución de ciertas ideas del pensamiento de Nietzsche. Y bueno, tengo esa intención, que a veces no la cumplo, no hablar mucho y decir poco, y decir hablar, voy a compartir con, y capaz que tampoco no cumple con esto que decía ahora, es una PPT que lo voy a compartir, sobre todo para guiar un poco la lectura. A ver si, ahí está. Mi propuesta o esta charla es hacer una presentación breve, sencilla, y es decir, no tan académica en ese sentido, aunque sí de un estado de los estudios nietzscheanos actuales, ¿no? Y bueno, y en la medida en que me ideas también en este tipo, también podríamos decir. Y para esa escuela de lectura o esa interpretación actual, sobre todo a partir de los 70, pero sobre todo también con mucha fuerza a partir ahora de estas últimas 2 décadas, la escuela de Colli Montinari, ¿no? De la escuela de Colli Montinari, que es la escuela justamente rescata, no diríamos del ostracismo, pero sí de cierta
que hace un estudio crítico sobre, digamos, bueno, cuál es qué es lo que realmente Nietzsche publicó y lo que dejó publicado, y a su vez, ¿se escucha bien? Porque dice que mi internet es inestable, ¿sí, no? Sí, sí. Si hay Bueno, algún sigo, si problema no, con el está. sonido, vamos a ver cómo evoluciona. No sé quién Sí, tenemos hoy con manejo de los temas de informática. me van diciendo. Porque yo estoy acá conectado, bueno, un poco me preocupó que estuviera hablando y se estuviera perdiendo, pero bueno, me van avisando cualquier cosa. Bueno, Sí, sí, en eso te estaba. avisamos. El- La idea es de pararme en esa escuela bueno, en esa interpretación, en esa línea interpretativa que es la de Montinari, y escuela Montinari, que no solamente, no es una escuela monolítica, sino que tiene diversas formas de leer. Bueno, si hay algo que la caracteriza, bueno, sin duda su historicismo y su carácter filológico, de las obras, nuevas traducciones, y que eso ha repercutido también bueno, en diversas lecturas que se han hecho en diferentes partes del mundo, anglosajona, francesa, sin duda la alemana, y tampoco estamos tan lejos. Y eso es una buena noticia, en la medida en que hoy tenemos prácticamente, bueno, no todo, pero casi todo traducido de la obra de Nietzsche. Adelantamos en muchos casos a la tradición francesa, e incluso a la inglesa, donde ya hace más de 10 años que todo lo que es la obra publicada por Nietzsche, y a su vez los fragmentos póstumos, que también esto dio mucho que hablar, y ahora también eso voy a comentar, está todo traducido, y a su vez toda la correspondencia. Ahí creo que son 8 tomos de correspondencia, que también ayuda bastante a... Entonces decimos que estamos ante una obra que, bueno, hoy en día tenemos una obra canónica a partir de la cual a poder hacer lecturas, bueno, actuales e interesantes, tanto en el tema de también, filosofía de la cultura, filosofía de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de una base concreta, que es la que decía antes, que, bueno, mostrando ese trasfondo, ese trasfondo editorial, ¿no? Bueno, ese trasfondo editorial que tiene una historia, que bueno, que es bueno conocerla en este tipo de autor. No digo que todos los autores, pero el autor es necesario tener ese conocimiento o esa base de acciones que ha tomado su obra. Bueno, y una de esas posibles derivaciones, a partir de este trasfondo bueno, de la escuela Colli-Montinari, es, bueno, esto que en realidad no es no es un título que tenga mucha fortuna, pues, ontología del conflicto. De hecho, puede incluso sonar contradictorio o paradójico con las lecturas canónicas que se han hecho de la obra de Nietzsche, sobre todo a partir de Heidegger, quien rescata la obra de Nietzsche, en la medida en que, bueno, aborda la obra de Nietzsche desde un punto de vista metafísico, como el último pensador metafísico. Y entendiendo también, y eso también lo voy a trabajar, que el concepto de voluntad de poder es justamente ese contenido metafísico que hace de Nietzsche el último pensador metafísico, tal como entiende Heidegger el pensamiento. Entonces, bueno, en ese sentido podría sonar un poco llamativo o paradójico también entender que en Nietzsche hay una ontología. Es decir, bueno, ¿de qué se trata eso? No ontología. Y yo decía, no es un título muy afortunado, podría ser, porque esto está pensado en otro, y obviamente estoy dando la charla hoy, que es sobre el pensamiento político de Nietzsche. Las lecturas políticas que se hacen hoy de pensamiento, de filosofía política. Y en todo caso podría ser ontología política del conflicto, ¿no?
Lo que sí hay, de todas formas, la filosofía entendida como una, bueno, como una concepción tanto del mundo, una concepción antropológica. Hay la cuestión del sujeto y una ontología política, pero una ontología débil en todo caso, ¿no? Una ontología débil en ese sentido. Bueno, siguiendo estas líneas de lecturas que le decía dentro de lo que es la Nietzsche-Forschung, es decir, los estudios sobre Nietzsche, hay una que me parece que es Habat, que ahí los cito, que o al menos yo lo entendí como esenciales para entender, digamos, la propuesta, ¿no? Es decir, cuando nos enfrentamos por dónde agarrar, ¿no? En ese sentido. Y decir, ¿cuál es la propuesta ahora sí que ayude a entender a su vez la evolución de si tenemos determinados tópicos Hola, hola Pablo, hola Pablo. ¿se escucha? Sí, mirá, veníamos con cortes progresivos y llegó un momento que se cortó durante varios segundos. ¿Vos no tendrás allí alguna conexión para estabilizar o algo? Ah, Había mejorado, pero después se fue desmejorando progresivamente. hola, 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 ¿ahí se escucha? Ahí sí. Ah. Qué pena, porque en realidad es lo que tiene. Claro, es lo que yo te decía, Ricardo. Yo bueno, estaba hablando y claro, no me doy cuenta de que se están produciendo cortes. A veces me dice inestable, internet inestable, pero bueno, ahora no sé si. Bueno, ¿No ahora. tendrás algún lugar de tu casa con mejor No. wifi o con mejor conexión? No, ahora le puse un extensor, le conecté un extensor, que yo tengo extensores acá de internet, y lo actualicé. Ahí se me entrecorta o ahora cuando estoy Ahora está hablando. muy bien, ahora está muy bien, pero vamos a ver Está, cuánto dura. dale, perfecto. Bárbaro. Qué pena esto. Bueno, nada, qué pena, disculpen. Este, nada, comparto de vuelta la PPT. Ahí se ve. Bueno, nada, no sé ahora cómo estábamos y todo lo que dije si se quedó entrecortado, pero No, entrecortado, pero te fuimos siguiendo, te fuimos siguiendo. perdón, disculpen, pero claro. Ahora el punto es, bueno, para sintetizarlo, yo decía la dificultad a veces de cómo agarrar los cuernos al toro, es decir, la idea de por dónde va la filosofía de Nietzsche, cuál es su propuesta y si se puede sintetizar. Obviamente que hay varias lecturas, varias interpretaciones. Entiendo, y esta es la que voy a proponer, que es una de las más atractivas, al menos de mi punto de vista, que sigue también esta línea, esta tradición de Cory Montinari, que es la de este norteamericano, Larvan Habat. Tiene muchos libros sobre Nietzsche y filosofía política, incluso uno sobre Nietzsche y la democracia, muy interesante. Y lo que en realidad lo que hace este tipo está muy bien, porque en este caso, incluso yendo a una obra que es clave en el pensamiento de Nietzsche, que es justamente Más allá del bien y el mal, en la medida que sintetiza bastante su propuesta, es una obra madura, sin duda, ¿no? Como la de Crepúsculo de los ídolos también, que es una obra de filosofía madura, del Nietzsche maduro, pero que ahí se sintetiza bastante su propuesta. Bueno, hay un capítulo, un aforismo, que es el capítulo 2, así como empieza Más allá del bien y el mal, donde dice Nietzsche, donde podríamos entender que
que su propuesta crítica al pensamiento occidental consiste en esa pequeña aseveración. Y dice, la creencia básica de los metafísicos es la creencia en la antítesis de los valores. Bueno, a partir de ahí, es decir, se puede entender su propuesta crítica como justamente a partir de esta creencia básica, de esta crítica que le hace al pensamiento metafísico desde Platón, pasando de Platón hasta toda la filosofía moderna y llegando hasta Schopenhauer. Es decir, la realidad entendida como o dividida en operaciones binarias, permanencia y cambio, razón y pasión, ser y devenir, conflicto y vida. Es decir, entender el pensamiento, entender la realidad, entender una ontología, en el sentido fuerte en este caso, como un pensamiento dicotómico. Como un pensamiento que Nietzsche después, bueno, también lo trabaja en el crepúsculo, un pensamiento de trasmundos. Es decir, donde hay siempre antítesis. Es decir, razón, pasión, como decía, ser, devenir, conflicto y vida. Bueno, frente a este modelo que atraviesa toda la propuesta, bueno, según para Nietzsche, atraviesa todo el pensamiento filosófico occidental, con ciertas excepciones, porque él siempre va poniendo excepciones de algunos filósofos, donde esta dicotomía, este pensamiento dicotómico, no está tan presente y se acerca en cierta medida a lo que es su propuesta. Frente a esto, la propuesta, y ahí sí es otro autor también inglés, John Sallis, que dice que por la propuesta de Nietzsche sería el cruzamiento. Ahí subrayé cruzamiento. Obviamente, ese cruzamiento, en ese sentido, esas oposiciones binarias no serían tales, no se excluirían, sino que estarían íntimamente o estrechamente relacionadas. Es decir, un cruzamiento donde, por ejemplo, razón, pasión, permanencia, cambio, ser, devenir, conflicto y vida estarían estrechamente vinculados. Ahora, y esto me parece también interesante en la propuesta de, bueno, en cómo se lee la obra de Nietzsche, no se trataría en todo caso de un cruzamiento dialéctico a lo Hegel, es decir, en la medida que habría una síntesis de estas propuestas, es decir, de la razón y la pasión, o del conflicto y la vida y la permanencia del cambio. En todo caso, y dado que tuvimos la charla pasada justamente con Washington Morales, que nos habló de la estética y mencionó mucho a Adorno, podemos pensar en una dialéctica sin síntesis o en una dialéctica negativa. Es decir, se mantienen lo individual, la propuesta individual se mantiene, no es transformada. Si bien hay cierta transformación, no es transformada en una, digamos, síntesis superior, que lo supere. La cuestión acá no se trataría de una superación, sino de un cruzamiento entre estas oposiciones que normalmente Nietzsche las entiende como antítesis según la creencia de los metafísicos. Bueno, y esto se sostiene en justamente en este aforismo 2, o capítulo, llamémoslo de ese modo, de Más allá del bien y el mal, donde dice ahí también, lo que constituye el valor de aquellas cosas buenas y veneradas consiste precisamente en el hecho de hallarse emparentadas, vinculadas, entreveradas, de manera capiosa, con esas cosas malas aparentemente antitéticas. Bueno, digo, tomando esto como, digamos, como punto de partida, como punto de salida. Es decir, por un lado la crítica al pensamiento metafísico, el pensamiento dicotómico, por otro lado la propuesta, o podría entenderse cierta propuesta nietzscheana, de un pensamiento donde se cruzan estos supuestos valores antitéticos que Nietzsche dice, bueno, están entreverados, hay conflicto. Y una de mis ideas es justamente abordar una de este cruzamiento, que es justamente la noción de conflicto con la vida. Si hay un concepto clave, que es muy ambiguo, sin duda, en la obra de Nietzsche, ese concepto de vida está discutiendo, y eso lo vamos a ver también con la corriente darwinista de su época. Y bueno, la idea del conflicto, es decir, entender que bueno, la vida y el conflicto
están íntimamente relacionadas, cruzadas, y no son antagónicas. Y esto tiene, obviamente, consecuencias tanto a nivel epistemológico como a nivel político. Mi enfoque, en un principio, capaz que por eso se puede ver un poco de lectura que voy a hacer, tiene que ver más con algunos elementos de filosofía política, es decir, que hay una noción de pensamiento político, donde el conflicto es esencial a la propuesta nietzscheana. Por lo tanto, no entiende desde ahí que también se va a entender su crítica a la modernidad, o cierto modelo de modernidad, porque Nietzsche sí es un moderno, donde se busca neutralizar o eliminar, en el peor de los casos, el conflicto, ¿no? Sobre la base de la búsqueda de un consenso. No es que no esté en contra del consenso, pero que sí se podría suponer que lo que está, digamos, criticando Nietzsche es la eliminación o la neutralización del conflicto. Bueno, entonces la idea, y sin detenerme mucho, es abordar este cruzamiento en 3 momentos, 3 etapas, que corresponden también a 3 conceptos. Es decir, 3 etapas del pensamiento de Nietzsche. Ahora explico un poco. Es decir, la idea de que el pensamiento de Nietzsche se puede dividir en etapas: juventud, época media y época de madurez, y que a su vez podemos, que es cronológica, que es evolutiva, y que a su vez se puede ir viendo esta etapa o esta evolución a partir de determinados conceptos. Uno es el pensamiento trágico, donde hay conflicto, donde hay cruzamiento justamente entre vida y conflicto. Brevemente voy a sintetizar esto. Sin duda esto está en El nacimiento de la tragedia, que es la primera obra escrita que publica Nietzsche, con la cual se lanza. Ya había publicado otros artículos, y también en otros escritos, pero básicamente la tesis fundamental del pensamiento trágico, y que es germinal también, si bien hay ciertos abandonos de determinadas ideas de este pensamiento de juventud, como su romanticismo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es germinal en el pensamiento nietzscheano. Ahí está la idea de lo dionisíaco. Bueno, su concepción de lo dionisíaco y lo apolíneo, en fin, etcétera, y ahora lo vamos a ver. La agonística, que es, llego a esta concepción, está también, la agonística está también en este pensamiento de juventud. Es un escrito donde, es un escrito muy breve, también publicado casi a la par que El nacimiento de la tragedia, 1873, donde es como son 5 libros, 5 prólogos para 5 libros no escritos que Nietzsche se los regala a Cosima Wagner, la que era la mujer de Wagner, y que en realidad son, así como lo dicen los títulos, 5 prólogos, donde uno de esos prólogos, que tiene 4 o 5 páginas, es el certamen de Homero, donde presenta justamente esta concepción agonista de los griegos. Concepción agonística que se basa a su vez en una ontología que tiene que ver con esta noción del conflicto, que a su vez, acá nos iríamos mucho también, ¿no? Pero que a su vez también tiene que ver con su lectura de Heráclito, etc., ¿no? Acá, en este momento y en esta etapa, estamos, aparece en toda la obra de Nietzsche, estamos también en esa lectura que hace Nietzsche de los griegos, clásicos, pero sobre todo de los griegos trágicos, y que va a diferenciar justamente del clasicismo. Acá también hay cuestiones filológicas que habría que atender, aunque no me voy a detener mucho, y que es importante en la medida en que, por ejemplo, es decir, Nietzsche, el recurso de Nietzsche a los griegos siempre es en contraposición a su propia modernidad, a la modernidad. Pero claro, y acá también puede dar para mucho, es decir, ¿qué es lo que busca Nietzsche? ¿Es una restitución del mundo griego en plena modernidad? No, y lo dice varias veces, sino lo que hace es un trabajo típicamente filológico, en el sentido de la época, en el sentido de comparación. Es decir, está comparando, obviamente, la modernidad con el mundo griego. Y a partir de ahí, bueno, sí, tiene un modelo a partir del cual evaluar la propia modernidad. Nietzsche sí está evaluando su época moderna a partir del mundo griego tal como él lo lee,
que difiere mucho tanto de los románticos, del primer romanticismo, y también de las diversas formas del romanticismo, pero también del primer romanticismo, que es de Schiller, de la fluidez romántica, de ese pensamiento romántico donde se entiende el mundo griego como un mundo armónico. Nietzsche va a contraponer un modelo, ahí decir, bueno, el mundo griego no era un mundo armónico, sino que sobre la base de ese mundo armónico bullían, estaban esos poderes desmesurados de los... Y cómo, digamos, lo esencial de lo griego no es justamente esa concepción armónica del mundo, entre pasión y razón, podríamos decir, sino cómo superaron los griegos esa concepción trágica de la existencia, que se expresa en la imagen de Dionisio. Por eso digo que esto se contrapone a esta concepción romántica clásica del mundo de los griegos. Y también se va a contraponer este mundo, digamos, aunque él también es formado en el positivismo, ¿no? Él, sin duda que acá convive en Nietzsche, están conviviendo al mismo tiempo el profesor universitario formado en el positivismo que escribe artículos y el Nietzsche más, que tiene esta beta más romántica, que es amigo de Wagner y que colabora con la propuesta wagneriana de revolución de la época, de revolución sin duda moderna a través del arte, pero en este caso a través de la obra total de arte. Esto es un concepto interesante. La obra total de arte wagneriana que busca superar, digamos, la fragmentación de la modernidad. Es una propuesta civilizatoria, sin duda, de lo que hay de fondo. Y bueno, en tercer momento, y intentaré ser lo más explícito, el concepto de voluntad de poder. La voluntad de poder, que es un concepto de madurez de Nietzsche, en cierta medida se puede entender como una transposición del pensamiento trágico y el pensamiento agónico del joven Nietzsche. Es decir, la voluntad de poder entendida como esa lucha constante, entendida como un conflicto constante, pero, y acá por eso intentaré argumentar justamente que el agonismo es lo que le va a poner los frenos a ese pensamiento trágico. En la medida en que la voluntad de poder no es una voluntad, como lo entendía Heidegger, de dominio exclusivo, sino que es una voluntad, digamos que es un concepto relacional, ¿no? Donde existen en ese concepto relacional, donde determinadas fuerzas culturales, políticas se enfrentan, epistemológicas, de sentido, de interpretación, pero no buscan, y en este caso puede quedar claro con estos textos del agonismo, no buscan en ningún caso, y Nietzsche lo está diciendo todo el tiempo, eliminar a esa otra fuerza. Sino lo que hay es y acá es un concepto que los alemanes usan, una incorporación de esa otra fuerza, sin duda, para hacerse más fuerte. Entonces lo que la fuerza está incorporando otra fuerza, en términos de interpretación podríamos decir, está imponiendo su sentido a esa realidad, no eliminando a el otro. Esto, digo, tiene sus derivaciones en términos epistemológicos, pero también tiene sus derivaciones en términos políticos. Es decir, no hay una eliminación del otro, sino hay un reconocimiento de ese otro en tanto como otro que puede, digamos, competir en condiciones de igualdad. De hecho, Nietzsche, y ahí me sorprendió mucho encontrar bastantes referencias en ese aspecto, habla de que es necesario un equilibrio de poderes para lograr una competencia que no destruya el otro. Y por lo tanto, el equilibrio de poderes, y bueno, y en todo caso, ¿cómo se llevaría a cabo ese equilibrio de poderes? Y ahí sí donde recurre a la agonística. Bueno, estos tres momentos, brevemente, sobre la relación entre la vida y el conflicto en tres momentos en la obra de Nietzsche. ¿Va bien, Ricardo? Sí. Sí, bueno. Ahora está muy estabilizado. Sí, va bien. Perfecto. Bueno, es un clásico. ¿Cómo empieza el nacimiento de la tragedia?
Lo habrán leído muchas veces, ¿no? El 72. Dice, mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco. Bueno, acá está presente en nuance, en un matiz, todo lo que va a desarrollar Nietzsche sin duda en esta obra y fundamentalmente, como decía, sobre todo a lo largo de toda su propuesta. Si bien va a tener diferentes movimientos, por ejemplo el abandono del romanticismo, como decía, etcétera, etcétera, pero en cierta medida está acá el desarrollo, ¿no?, de esa duplicidad de lo apolíneo y lo dionisíaco. Bueno, para hacerlo rápido, ¿qué es lo que se propone Nietzsche en esta obra? Es una obra filológica, pero también es una obra que intenta convencer a los filólogos de su época, que fracasa rotundamente Nietzsche en ese sentido, y es uno de los momentos más críticos de su obra, y su persona también lo afecta demasiado, es decir, el fracaso rotundo de su propuesta en relación al mundo científico. Claro, ¿por qué? Sin duda, es decir, la pregunta que se hace es ¿cómo nace la tragedia griega? Pregunta sencilla, pero de esta duplicidad. Ahora vamos a... Después, la siguiente pregunta podríamos decir, ¿cómo muere la tragedia griega? Y la tercera pregunta que se hace en ese escrito es, ¿cómo puede reproducirse la tragedia griega en la actualidad? Brevemente. Yo me voy a concentrar básicamente ahora un poco en la... pero les comento esto para tener una idea sobre el contexto de esta obra. Me voy a centrar en la relación entre Apolo y Dionisio, también para mostrar la idea de conflicto y vida. Ahora, ¿cómo nace la tragedia griega? Sin duda de esta duplicidad, de las artes dionisíacas y las artes apolíneas. Rápido, ¿cómo muere? Y esto digo para que tengan una idea general. Muere a partir de... Claro, acá está, hay que matizarlo bien. No es que Sócrates muere por Sócrates. No es Sócrates el que termina destruyendo el pensamiento trágico, sino obviamente la corriente que nace a partir del socratismo que se impone en el arte. Y que Eurípides, por ejemplo, es el clásico. Eso era, incluso hay anécdotas que eran muy amigos, Sócrates y Eurípides, el clásico que lleva adelante, digamos, tragedias en un sentido socrático, lo cual lo que hace es introducir, por ejemplo, introducir el prólogo en la tragedia, explicando de manera racional lo que va a suceder. Lo cual, bueno, ahora Nietzsche dice, bueno, esto es lo que está es aniquilando justamente la sorpresa, lo intuitivo, lo dionisíaco. Ahora, no se trata de ningún modo de que, porque sin duda la tragedia griega es la duplicidad entre Apolo y Dionisio, y Apolo, tal como lo desarrolla Nietzsche, no es, es un dios que representa el principio de individuación, el principio... Claro, hay diferencias con lo socrático, son primos hermanos, podríamos decir, pero tal como lo desarrolla Nietzsche en la duplicidad con lo dionisíaco, ya esta relación marca un carácter diferente, porque la relación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es decir, no es una relación en donde lo dionisíaco, por ejemplo, en tanto expresión o representación del estado salvaje, de un estado más primitivo, de un estado acultural, no hay cultura ahí, obviamente de la disolución del sujeto, no puede, la única forma de representarse en el mundo griego es a través de lo apolíneo. Porque Nietzsche va a mencionar, y ahora le voy a comentar, de la diferencia entre lo dionisíaco bárbaro y lo dionisíaco griego. Lo dionisíaco bárbaro es la disolución total. De hecho, y esto bueno, imagino que lo sabrán, Dionisio no es un dios típicamente griego, Nietzsche lo demuestra. Es un dios que viene de Oriente. Es un dios que viene de Oriente y que por lo tanto significa, obviamente, la disolución de este sujeto. La grandeza de los griegos, va a decir Nietzsche, es como, o el momento más esplendoroso del mundo de los griegos, es
ese momento de reconciliación, y la palabra que utiliza suena muy hegeliana, pero no es reconciliación dialéctica, la reconciliación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Es decir, esa reconciliación que permite que lo dionisíaco pueda ser sublimado, aunque esto ya es como una lectura más freudiana, ¿no? Sublimado, representado a partir de expresiones artísticas. Nietzsche de hecho pone muchos ejemplos, Edipo Rey, etcétera, etcétera, de cómo se representa lo dionisíaco a partir de esta tragedia. La tragedia justamente sería esta duplicidad, donde el dolor y el sufrimiento es posible representarlo a partir del arte y no ocultarlo. Ahora, lo que justamente le está achacando, criticando Nietzsche al pensamiento que nace con Eurípides, bueno, con Sócrates, que Eurípides lo retoma, es justamente el ocultamiento, que es algo que quería llegar a, es decir, el ocultamiento de ese, no la desaparición, porque no se puede desaparecer el sufrimiento, ¿no? Es decir, el dolor tampoco es algo muy humano, muy existencial, y por lo tanto, sino el ocultamiento de ese sufrimiento a partir de la máscara, ¿no? Determinadas. Por eso tiene mucho juego, sin duda, la idea de máscara en la obra de Nietzsche. Bueno, entonces, no quiero ser muy pesado con esto. Apolo, ya lo dije ahí, por eso me voy a detener un poco en esta relación. Es el dios de todas las fuerzas figurativas, el resplandeciente. Y bien acá dice, esa mesurada limitación. Es esa mesurada, esto es una cita, por si quieren, ahí pongo, donde dice NT, Nacimiento de la Tragedia 1, que es el capítulo 1, y ahí dice, mesurada limitación es estar libre de las emociones más salvajes, sabios o ciegos, Dios ocultor, ¿no? Es decir, todo es Apolo. Apolo sí es un típico dios griego, y para representarlo, y al mismo tiempo se representa a Apolo y Dionisios, Nietzsche lleva a cabo una cita de uno de los autores que más influyó en él en esta época de juventud, al menos desde el punto de vista filosófico, que es Schopenhauer. Y bueno, Schopenhauer, que en cierto modo es un neokantiano, en este mundo como voluntad y como representación, es decir, la voluntad podríamos entender para sintetizarlo, ¿no? Porque esto es muy esquemático, es decir, es esa cosa en sí, y la representación es el fenómeno. Ahora, ya sabemos qué sucede con esto en Kant, la imposibilidad de acceder a eso que cae por fuera del fenómeno, ¿no? A la cosa en sí. No sucede lo mismo en Schopenhauer. Schopenhauer le abre la puerta al romanticismo, en cierto modo. Schopenhauer dice que, que es posible acceder a la voluntad a partir del arte, y sobre todo la música. La música en ese sentido. En esta Nietzsche cita, como decía, es una cita de mundo como voluntad y representación, donde se ve representado justamente esta imagen de Apolo y Dionisio. Ahí dice, bueno, es un poco, esto es Schopenhauer, dice, como el mar embravecido, que ilimitado por todos lados, levanta y abate rugiendo montañas de ola, un navegante está en su barca, confiado en la débil embarcación. Así está tranquilo, en medio de un mundo de tormentos, el hombre individual apoyado y confiado en el principio de individuación. Bueno, sin duda que la barca representa esa salvación, ¿no? Ese principio de individuación que Apolo está presente en esa cita. Pero al mismo tiempo, y acá lo pongo, aparece en esa misma cita, en este mismo pasaje de Schopenhauer, dice, el espanto que se apodera, esto también es del Nacimiento Tragedia. En ese mismo pasaje nos ha escrito Schopenhauer, acá es Nietzsche ya escribiendo, el enorme espanto que se apodera del ser humano cuando éste le dejan súbitamente perplejo las formas de conocimiento de la apariencia, por parecer que el principio de razón sufre, en algunas de sus configuraciones, una excepción. Si a ese espanto le añadimos el éxtasis delicioso,
que cuando se produce esa misma infracción del principio de individuación, asciende desde el fondo más íntimo del ser humano, y aún de la misma naturaleza, habremos echado una mirada a la esencia de lo dionisíaco, a lo cual la analogía de la embriaguez es la que más se aproxima a nosotros. Es decir, ahí tenemos en nuance, en esencia, lo que Nietzsche va a desarrollar, al menos en esta obra, y también a lo largo de su obra, cuando va mutando este concepto de Dionisia con el concepto de vida, y que, es decir, a lo largo de toda su trayectoria intelectual, que caracteriza para Nietzsche justamente el principio vital, diríamos, dionisíaco, ¿no? Y que la embriaguez es lo más... Bueno, Nietzsche pone la embriaguez como, digamos, la condición fisiológica que más se acerca, ¿no? Cuando uno está embriagado, cuando uno está borracho, justamente lo que sucede es que pierde ese equilibrio, esa condición fisiológica que obviamente hace perder justamente esa noción, pero al mismo tiempo la apariencia del conocimiento es un salvoconducto. Esto es importante, ¿por qué? Porque Nietzsche siempre va a decir, bueno, en definitiva, el conocimiento, tal como él lo está desarrollando, permite enfrentarse a estas, digamos, a estas condiciones vitales, a estas fuerzas vitales que están presentes, al menos estamos hablando de este momento más romántico, pero va a seguir a lo largo de toda su obra, estas fuerzas vitales que están presentes en la naturaleza, y el hombre, como es un ser natural, por lo tanto también está presente en su organismo. Entonces, el conocimiento no es negado por Nietzsche, sino es tomado como, digamos, la salvación para, obviamente, no sucumbir ante estas fuerzas vitales. Ahora, el problema, y ahí sí que podríamos ya agarrar, digamos, a Nietzsche por este lado, el problema es qué tipo de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es el que permite enfrentar justamente a estas fuerzas vitales que desbordan? Porque si hay algo que caracteriza para Nietzsche, al menos su concepción vital, su concepción de la vida, y esto lo va a enfrentar al darwinismo, esto lo voy a mostrar ahora en su época madura, no es que la vida carece de fuerza y por lo tanto tiene que adaptarse al medio para poder sobrevivir. Nietzsche acepta esto, sin duda, esta premisa darwinista, sino lo que él entiende que la vida desborda. La vida entendida dionisíacamente, desborda. Y por lo tanto es necesario tomar las medidas necesarias para no, digamos, desvanecerse en esa embriaguez total, ¿no? En esa embriaguez total. Entonces, esto que dicho así puede sonar muy romántico, un romanticismo de Nietzsche, aparece a lo largo de toda su obra, es decir, la idea de que hay un desbordamiento de unas fuerzas vitales que es necesario controlar, Nietzsche lo dice, controlar a partir de la cultura. Y el conocimiento es una forma cultural. Es decir, si hay un problema esencial en el fondo de la obra de Nietzsche, también es el problema de la cultura, ¿no? Que hay que diferenciar, porque acá estamos en un alemán que hace matices en su obra y que diferencia civilización, cultura, formación, y que no es lo mismo para los alemanes la civilización que la cultura. Nosotros normalmente confundimos un poco estas expresiones. Entonces, cultura justamente son las formas que imponemos para organizarnos y relacionarnos con la naturaleza y con estas fuerzas vitales. En ese sentido, el conocimiento es una forma cultural, la política es una forma cultural, y el asunto en Nietzsche es qué tipo, por ejemplo, de conocimiento, o qué tipo, en ese caso, qué tipo de cultura, podríamos pensar de la manera más abarcativa, o qué tipo de conocimiento es el apropiado para enfrentarse a estas fuerzas vitales sin reprimirlas, o mejor dicho, sin ocultarla, no sé, capaz que reprimir no es algo que es un término que aparece en Nietzsche, sino es una lectura que hacemos de la obra de Nietzsche, incluso más en términos psicoanalíticos podríamos pensar, podríamos decir sin ocultarla, ¿no? En términos más filosóficos, sin ocultar
estas fuerzas vitales y por lo tanto acoplándose, cruzándolas, bueno, y asumiéndolas, incorporándolas, esa fuerza. Bueno, entonces ahí tenemos, esto ya lo comenté por arriba, pero lo digo, es decir, Nietzsche diferencia lo dionisíaco bárbaro, es decir, estos son estudios antropológicos que Nietzsche está muy presente en su época y que él está mostrando en cómo lo dionisíaco bárbaro también es, digamos, son estas fuerzas vitales, hayan rituales que se hacían a este dios, bueno, el dios de la vida, ¿no? En fin, el dios de la vid, donde, bueno, estas fiestas típicas consistían en la anulación total del sujeto. No hay sujeto acá en la noción de dionisíaco bárbaro, sino hay, bueno, acá Nietzsche pone desde Roma hasta Babilonia, y esto se iba extendiendo, es decir, Oriente iba extendiéndose, ganando terreno sobre Occidente, llevando a cabo estas dionisíacas, fiestas dionisíacas, ¿no? Y bueno, pero dice, lo genial de los griegos va a ser justamente es que se enfrentan a estos dionisíacos bárbaros. Es decir, acá hay un tema incluso, ¿no?, en términos de concepciones acerca de la locura y de la cordura, es decir, incluso Nietzsche está muy influenciado en esta época también, pero y a lo largo de su obra, de un autor, ahora que estamos con que Rusia está en el centro de la cuestión y que justamente siempre hay una imagen geográfica, tenemos incluso de la locura, ¿no? De decir, de que cuanto más oriente, más la locura es más en sentido de pérdida, obviamente, de individualidad y de disolución del sujeto. Bueno, es como más cercana, está leyendo mucho al escritor Dostoyevsky, ¿eh? Es decir, ese es el único psicólogo que realmente llegó al alma humana. Y que caliente, es decir, por ejemplo, Memorias del subsuelo, ¿no? Memorias del subsuelo, Memoria del hombre, no sé si es así, Memoria del hombre del subsuelo, después lo veo. Y comenta, y está comentando a los amigos, tenés que leer a porque este sí es digamos, un psicólogo, como Nietzsche lo entendía. Bueno, en fin, también y bueno, dionisíaco bárbaro está representado. Pero lo típicamente griego no es lo dionisíaco bárbaro, sino justamente, como decía, lo dionisíaco griego es esta reconciliación, ¿no? Es decir, la idea de que, ahora sí, espera que se me están pasando, ahí va. La reconciliación. Y bueno, no voy a comentarla brevemente para no extender mucho, pero que es justamente lo que no se debe hacer, es poner terrible párrafo, porque si no, no terminaríamos nunca. Pero bueno, acá justamente lo que muestra Nietzsche es ese momento, ese milagro, dice, ese momento que es el momento más milagroso de la cultura griega, que es la reconciliación, ¿no? ¿Por qué? Porque como decía, es decir, lo dionisíaco es un dios de Oriente que los griegos se enfrentan siempre a él, o se han enfrentado a él con Apolo. Y Nietzsche demuestra a partir de determinadas formas artísticas de cómo hay evidencia, por ejemplo en el arte dórico, de esta lucha, de este combate, que siempre fue un combate de repulsa, es decir, Apolo siempre repelía, expulsaba a los dionisíacos, es decir, lo dionisíaco no penetraba en el mundo griego, porque Apolo era el dios que permitía, digamos, bueno, vencer justamente a estas formas de disolución del sujeto. Pero hay un momento, y esto tal vez es un poco lo más ambiguo, aunque después intentaré explicar algo, que Nietzsche no lo explica, simplemente lo da por sentado, es decir, un momento de reconciliación, un momento dado, concreto, que se reconcilian. No preguntemos cuáles son las razones de esa reconciliación, sino que hay un momento dado de la reconciliación. Voy a leer solamente ese pasaje. Dice, que ahí lo puse en negrita, aunque no se nota mucho. Dice, más dificultosa e incluso imposible se hizo esa resistencia, cuando de la raíz más honda del helénico se abrieron pasos finalmente instintos similares. Ahora la actuación del dios délfico se limitó, por eso lo pongo en negrita, a quitar de las manos de su poderoso adversario, mediante una reconciliación concertada a tiempo, sus aniquiladoras armas. Yo creo que esto es importante a cualquier lector de la obra de Nietzsche tener que leer justamente este aspecto, para mostrar que no hay intención de aniquilamiento del otro.
Es decir, lo que está mostrando acá Nietzsche es que Apolo lo que logra es quitarle las armas aniquiladoras a Dionisio. Lo dice ahí. Es decir, la actuación de Dios Délfico se limitó a quitar de las manos de su poderoso adversario. Claro, mediante una reconciliación. Hay un tratado de paz. No lo explica, pues no vemos por qué se da ese tratado de paz. En fin, pero lo que hay sí es un quitar a tiempo sus armas aniquiladoras. Y bueno, sigue siendo, podríamos decir, pero sigue siendo Dionisios sin sus armas aniquiladoras, o es ya un Dionisios transformado. Bueno, ya no es el Dionisios bárbaro, que es el Dionisios griego. Y el Dionisios griego, para Nietzsche, es este. Es el dios reconciliado con Apolo sin sus armas aniquiladoras, y que esto se expresa a partir de cómo lograron los griegos llevar a cabo este tratado de paz y esta transformación a través del arte. ¿No? Y ahí la tragedia griega, como decíamos anteriormente. La tragedia griega es el intento de, obviamente, de mostrar este tratado de paz, esta reconciliación entre Apolo y Dionisios. Es decir, el arte expresa justamente en todos los aspectos, ¿no? En la medida que esto es una dimensión simbólica donde se expresa, digamos, la condición estética de la existencia. Nietzsche lo dice así, ¿no? También tiene, sin duda, esta obra muchas más lecturas, pero yo solamente quería mostrar este aspecto de conflicto, de lucha, aunque, bueno, Nietzsche lo dice después en su autobiografía, Ecce Homo, cuando comenta justamente esta obra, dice, esta obra hay que rechazarla por varios aspectos. El primer aspecto es que huele a Hegel, dice. Huele a Hegel. El segundo aspecto es por la que se alabó a esta obra. ¿Y qué es lo que se alabó a esta obra, para sintetizar? Y bueno, digamos, la revolución wagneriana, que Nietzsche ya no quiere saber más nada con Wagner, pero eso ya es una cuestión más, sin duda conceptual, pero también personal, que hay en la historia de Nietzsche y su relación con Wagner. Es decir, como decía, ¿no? La tercera parte justamente es cómo se puede reactualizar la tragedia griega en el mundo actual para enfrentar a la fragmentación de la modernidad, y Nietzsche directamente dice a través de la obra de arte total expresada por Wagner. Que para Nietzsche, en ese momento, cuando escribió esta obra, Wagner, o al menos su obra, la obra de Wagner, representaría en su época esta reconciliación, ¿no? Bueno, Nietzsche se va a alejar totalmente de esta concepción por varios aspectos, ¿no? Por una cuestión personal, pero también por, digamos, conceptualmente entiende aquí un romanticismo que él ya no va a aceptar, ya no va a tolerar. Y por otro lado, también, como decíamos, lo que puede entenderse como cierta dialéctica hegeliana que él rechaza. Es decir, no hay una dialéctica entre Apolo y Dionisios al modo de síntesis, sino que hay, bueno, una forma en cómo se representa lo dionisíaco a partir de lo apolíneo. Es decir, cómo se representa la condición bueno, existencial del sujeto a partir de formas apolíneas. Bien, segundo momento, segunda etapa. No quiero mantenerme mucho. Como decía, la agonística, el certamen de Homero. Es un texto muy cortito, por eso le voy a agregar muy poquito, pero importantísimo también, porque claro, acá nos ayuda a entender, escrito un año después, solo un año después que la tragedia griega, donde ayuda, digamos, a entender esta mecánica o esta lógica del conflicto, ¿no? Porque el agon en definitiva no es el conflicto en sí mismo, el agon sin duda es el certamen, digamos, el combate. Claro, ¿qué es lo que muestra Nietzsche acá primero? Es decir, cómo la concepción de los griegos estaba imbuida, estaba penetrada justamente la concepción del mundo, ontológica, por eso hay ontología del conflicto, aunque no es muy acertado ese título, reitero, pero sí cómo hay una concepción, digamos, del mundo que también se traduce en diferentes formas culturales, que es propia del conflicto, que es propia de la lucha, del combate.
Entonces, acá en ese texto muestra justamente esta concepción agonística de los griegos, influido sin duda por un gran colega suyo, era historiador, que no le daba mucha bola a Nietzsche, eso se percibe muy bien en la correspondencia, que es Jacob Burckhardt, donde era un historiador que, bueno, que no solo escribió libros sobre los griegos, sino también sobre el Renacimiento. En fin, estaba muy influido por, digamos, por este historiador que hablaba justamente de esta concepción agonística de los griegos. Lo primero que hay, y esto es una cita ahí, es decir, Nietzsche discute acá, del mismo modo también, contra esa idea de que la cultura es algo antitético de las fuerzas brutales de la naturaleza. Es decir, que la cultura es la imposición del sujeto para controlar las fuerzas brutales de la naturaleza. Eso sería justamente la concepción, bueno, que Nietzsche está denunciando, criticando, que comienza con Sócrates y atraviesa toda la modernidad. Al menos una cierta lectura que hace Nietzsche de esto, es decir, un intento de controlar justamente. ¿Por qué? Porque se entiende que, bueno, y acá justamente civilización y cultura, y vaya si vamos, que nosotros también tenemos en nuestra geografía esta idea, ¿no? Sarmiento, civilización y cultura, es decir, tenemos justamente esta contraposición muy arraigada como un mito o como un prejuicio, al menos como lo entiende Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo que contrapone en este texto? Lo siguiente, dice, cuando se habla de humanidad, esto ya es una cita de Nietzsche, dice, cuando se habla de la humanidad, se piensa en lo que separa y distingue al hombre de la naturaleza. Pero tal separación no existe en realidad. Las propiedades naturales y las propiedades humanas son inseparables. El hombre, aún en sus más nobles y elevadas fuerzas, es completamente naturaleza y ostenta el doble carácter siniestro de aquella. Sus cualidades terribles, consideradas generalmente como inhumanas, son quizás el más fecundo terreno en el que crecen todos aquellos impulsos, hechos y obras que componen lo que llamamos humanidad. Está invirtiendo frente justamente a esta concepción optimista y bondadosa del sujeto. Nietzsche se opone mucho, al menos a cierta lectura que hace el sujeto rusoniano, ¿no? Del sujeto noble rusoniano, considera, ¿no?, que, bueno, ¿dónde es que crece lo más fecundo de la humanidad? En estos impulsos terribles. No es que esté festejando, sin duda que ahí hay, digamos, hay ciertos impulsos que permiten crecer al sujeto y por lo tanto a la comunidad. Ahora, se trata de cómo, no, hoy dije controlar, sino la palabra no sería controlar, sino de canalizar esos impulsos. De cómo canalizar esos impulsos terribles que son, repito, 1873, estamos en una concepción de Nietzsche muy influida todavía por la filosofía romántica. Es decir, si bien él convive en él, obviamente, el sujeto moderno, profesor de filología, y ese sujeto más de propagandista, bueno, de la causa wagneriana. Bueno, en fin, tenemos algunas ideas de este texto, que repito, es un texto que no tiene desperdicio, son 5 páginas nada más. Bueno, en el texto se contrapone esta idea mostrando las actividades agonísticas de la antigua Grecia. Entonces, el agon, que es la contienda por excelencia, para Nietzsche opera en todas las actividades culturales. El atletismo, el arte, la filosofía, la oratoria y la política está, digamos, bueno, canalizado por acá no aparece, pero yo diría instituciones agonísticas, que son obviamente las que buscan canalizar estas fuerzas brutales de la naturaleza, según Nietzsche. El agon también es visto como una expresión ritualizada de una visión del mundo. Lo que decía, hay una ontología, ¿no?, en ese sentido. El mundo como campo para la lucha de fuerzas opuestas, pero relacionadas. Bueno, acá está Heráclito, acá está esta concepción de lucha permanente que decíamos anteriormente. Y bueno, y Nietzsche argumenta que el agon nació como cultivo de las pulsiones naturales brutales para no aniquilar al otro, sino para organizar contiendas que probarían la habilidad y desempeño en una competición.
Es decir, lo que hay acá, y es importante, y esto lo vamos a ver con el tema de la voluntad de poder, de la necesidad de introducir instituciones, reglas, porque la competencia es una regla, que tiene reglas, que permitan justamente moderar, canalizar esas fuerzas naturales, que para Nietzsche son fuerzas que desbordan, es lo dionisíaco que está desbordando todo el tiempo. Podríamos decir, bueno, esto estaba en Apolo, bueno, pero acá está un poco más claro. Acá es la necesidad de establecer reglas, es decir, que permitan obviamente que los competidores compitan, valga la redundancia, en igualdad de condiciones. Por eso dice Nietzsche que es necesario, y de aquí podemos discutir después de esto, de aquí es donde se agarran aquellos que defienden cierta compatibilidad entre el pensamiento nietzscheano y la democracia, o cómo el Nietzsche podría contribuir a un pensamiento democrático, comunista o lo que sea. Por eso es necesario el equilibrio de poderes. Ahora, no se puede equilibrar. El problema está en el exceso, dice Nietzsche. El problema de la modernidad, justamente, porque acá el problema de la modernidad es el exceso del reglamento que obviamente termina anulando. Pero es necesario porque se parte de condiciones desiguales, materiales y fisiológicas, y lo argumenta Nietzsche. No hay condiciones iguales ni materiales ni fisiológicas, por eso es necesario que las instituciones a partir del Estado logren cierto equilibrio de poder para una competición. Partiendo, obviamente, tenemos que aceptar la premisa base. Si no, no funciona el mecanismo, no funciona el argumento. Y la premisa base es que la concepción vital de Nietzsche es una concepción que desborda. Es decir, que la naturaleza es vista como algo que está desbordando todo el tiempo. Y que eso es peligroso para el propio sujeto. Para el sujeto, para la comunidad, para la relación, en fin. Por lo tanto, es necesario ciertas condiciones que permitan, canalizar, como la palabra sería esa, o sublimar, canalizar este desborde. Entonces, algunas ideas más. El Agón expresa la resistencia de los griegos a la dominación unificada y al peligro del poder incontestable. Esto me resultó interesante, después lo podemos conversar, porque ahí un amigo me decía, bueno, pero esto es interesante para las instituciones actuales. Yo no estaría tan seguro, porque Nietzsche valora acá la institución del ostracismo, ¿saben, no? Lo que es el ostracismo. El ostracismo era una institución donde, bueno, se alejaba a aquellos que cometían determinados delitos, pero acá Nietzsche se le ponía una ostra, ¿no? Por eso ostracismo, y se alejaba de la comunidad. Pero acá Nietzsche dice algo interesante, tomando una cita de Heráclito, no se aleja a los peores. Cuando entendemos a Nietzsche, decimos, no, hay que alejar al mediocre, tiene que dominar el hombre superior. No, Nietzsche dice que hay que alejar a los superiores. ¿Por qué? Porque dice, esta es una cita de Heráclito que Nietzsche toma para defender esta concepción del ostracismo. Entre nosotros, ninguno ha de ser el mejor, pero si alguno lo es, que lo sea en otra parte y en otras gentes. Claro, ¿por qué ninguno ha de ser el mejor? Porque eso terminaría desequilibrando a la comunidad. ¿Sí? Entonces, aquel que desnivelaba totalmente en cualquiera de estas competiciones era alejado por votación popular. No era alejado a través de, sino por votación popular, era alejado de la comunidad porque eso generaba un desequilibrio. Claro, sin duda acá estamos en una concepción del sujeto que no es moderna, ¿no? Es decir, por eso yo lo tomo con cautela, y no sé hasta qué punto es, digamos, un mecanismo para poder introducir actualmente. Pensé que había que alejar a los mejores. Bueno, en fin, sigo. El Agón solo tiene sentido, bueno, lo que decía, ¿no? En la medida en que todos los rivales aceptan de mutuo acuerdo unas reglas establecidas por la comunidad. Y esto es importante. Bueno, el Agón griego, y esto sí, y ya llego a la tercera parte, y ya faltan pocas diapositivas, para si no nos aburro mucho. El Agón griego, y el pensamiento trágico griego, se puede entender con ciertos matices, porque no hay que hacer una lectura
direccional de toda la obra de Nietzsche, como si no tuvieras en sus diferentes etapas ciertas características propias, pero bueno, podemos entender con ciertos matices y cierta cautela que el Agón griego es la fuente histórica de la dinámica y la estructura de la voluntad de poder. Ahora, si lo entendemos así, la cuestión cambia bastante. ¿Por qué? Acá no lo puse, pero la voluntad de poder normalmente se ha entendido como una voluntad de dominio. Y actualmente hay muchos que defienden esa idea. La voluntad de poder como una voluntad de dominio exclusivo de uno sobre, de fuerzas o de un sujeto sobre otro sujeto a través de la fuerza. Ahora, si vamos a lo que vimos recientemente, no habría una voluntad de dominio exclusivo de uno sobre otro. Primero porque es una competición, ¿no?, donde hay reglas, donde no se busca aniquilar al otro, sino se busca competir con el otro para probar la habilidad o para incorporar esa fuerza de ese. Por lo tanto, y acá es importante ya entender este aspecto, la voluntad de poder no es un concepto ontológico, capaz que ahí se puede confundir como lo desarrolló Heidegger, y tampoco una voluntad de dominio como lo leyó Habermas, sino, como se lee actualmente por la Nietzsche-Forschung, por los estudios nietzscheanos, una voluntad relacional. Es una hipótesis. No es una realidad tampoco, ojo, sino que es una hipótesis para demostrar cómo actúan los sujetos y cómo se desarrolla la acción en el mundo. Vamos a decirlo de ese modo. ¿Bien? Y que tiene como antecedente esto que decía que es el agón griego y el pensamiento trágico, en la medida que el agón griego, como si lo tomamos como antecedente, bueno, la voluntad de poder no sería una voluntad de aniquilar al otro, sino de probarse con ese otro, de incorporar a ese otro y hacerse más fuerte. Es una voluntad, es un concepto relacional. Para que exista la voluntad de poder son necesarios más de una fuerza. Por lo tanto, no tiene sentido aniquilar a ese otro porque no habría, la lógica de la voluntad de poder no se cumpliría. Entonces, por eso digo ahí la idea de que el poder, ¿no?, el concepto de poder, y después lo van a tomar, acá se empieza ya Nietzsche a trabajar con este concepto de poder, debe fluir con restricciones. Pero esto ya estaba, ya lo habíamos visto en el nacimiento de tragedia y en el pensamiento agonístico. Debe fluir con restricciones. Siempre tenemos que partir de esa base, esa premisa madre que decía que la voluntad, que digamos en la naturaleza vital o en la naturaleza, el concepto de vida es un concepto que desborda, que puede aniquilar. Por lo tanto, tiene que haber restricciones. La voluntad de poder implica una cierta mesura de los límites oposicionales, a pesar de que esa mesura no podrá conllevar un orden total o un principio de equilibrio estable. Y acá está su crítica a la modernidad, a un modelo de la modernidad, que Nietzsche entiende que justamente la modernidad es ese avasallamiento de la mesura, de la búsqueda de un orden total, de un control, de un sujeto que busca controlar digamos, las situaciones. Pienso que esto ya estaba en otro autor, pero simplemente a modo de paréntesis. En Maquiavelo es perfectamente, digamos, entendible esta postura. Es decir, la idea de que el sujeto es las circunstancias, es decir, la fortuna y la virtud. Maquiavelo, que está en los albores de la modernidad, es la aurora de esa, no la aurora, pero sí la aurora de esa modernidad, ya está pensando en esta idea de que tiene todavía estos resabios del pensamiento trágico, que el sujeto no puede controlar la realidad, bueno, que lo desborda totalmente. Ahora, eso no significa su negación, porque claro, después entendemos, pero el pensamiento, incluso esto da lugar a un pensamiento más moderno, es la negación del sujeto, no hay sujeto y sujeto pasivo. No se trata, acá se trata de un reconocimiento, de un sacar del olvido ese aspecto, justamente, obviamente, e intentar, obviamente, canalizar esas circunstancias, y eso que desborda. No es la negación pasiva del sujeto, pero tampoco es esa situación totalmente activa del sujeto que entiende que puede controlar, digamos, las circunstancias internas, propias y externas, a partir de mecanismos racionales puramente. ¿Bien? Entonces, un poco de ahí, Nietzsche no es un irracionalista, en ese sentido.
pero tampoco es un racionalista clásico. Entonces, las instituciones griegas eran saludables, decía Nietzsche, en cuanto que no separaban cultura y naturaleza de la manera de un esquema bien y mal. Otro tema que va a aparecer, no lo quiero trabajar acá porque sería otro tema, y sería que es el problema de lo moral, ¿no? Que está en el fondo también. Aunque dije que esto se deriva a problemas políticos, Nietzsche empieza a encontrar ya en esta época de madurez que el problema central de fondo es la moral. Esto ya en Aurora, ¿no? En Aurora ya empieza a dibujar este aspecto. Y básicamente lo que dice ahí en Aurora, que hay que prestar atención a veces al título, al subtítulo, de cómo liberar el pensamiento de los prejuicios morales. Es un poco la idea que está de fondo, ¿no? Entonces, lo moral también como una, lo dice, ¿no? Como un adiestramiento o como una domesticación del sujeto. Entonces, por lo tanto, sería genealógicamente intentar revertir esa situación. Entonces, bueno, superaron las puras energías naturales de destrucción al ordenarlas selectivamente. Estamos hablando de los griegos. Y la libertad del espíritu griego era una descarga mesurada de fuerzas naturales, no su negación. Mesurada de las fuerzas naturales. Y ahí pasamos a algunas citas que voy a comentar rápido, que es sobre la voluntad de poder. Sobre todo, claro, ¿dónde encontramos la voluntad de poder? Básicamente, como pasa todo en la obra de Nietzsche, salpicada por varias partes. Entonces ahí tenemos en los fragmentos póstumos, en el Zaratustra, la segunda parte, en fin, bueno. Y acá aparece, ¿no?, la voluntad de poder como un concepto que busca exteriorizar ante las resistencias. Ahí pongo fragmento póstumo. La voluntad de poder como un acontecer, como un devenir, una relación de grado y de fuerza, como una lucha. La vida misma no es un medio para algo, es la expresión de formas de crecimiento y poder. Esto se opone y complementa el darwinismo, ahora lo vamos a ver. La voluntad de poder también como la voluntad de acumular fuerza como específico para el fenómeno de la vida, la nutrición, la reproducción, la herencia, la sociedad, el Estado, las costumbres, la autoridad. Es decir, la voluntad de poder como un concepto racional que acumula fuerzas. Y aparece, todo esto se podría distinguir, porque claro, hay voluntad, donde hay vida hay voluntad de poder, pero Nietzsche distingue voluntad de poder activa y decadente. Aparecen ya determinados conceptos que son esenciales, como el concepto de decadencia o el nihilismo, a partir de esta etapa de madurez. Entonces ahí, la voluntad de poder activa, bueno, es un ejemplo, son los griegos. Bueno, también ciertos hombres renacentistas. Maquiavelo sería uno, ¿no? La voluntad de poder activa, donde obviamente se acepta la condición del dolor, del sufrimiento, y se toma también como un ejemplo para superar, ¿no? Es decir, se hace más fuerte a partir de esa superación, no de su resignación, aceptación pasiva, digamos, su búsqueda de aceptación. Esto en los griegos olímpicos, bueno, en los griegos, y el ejemplo son los seres olímpicos, ¿no?, con esa apariencia luminosa. Pero también hay voluntad de poder decadente. Es decir, acá es una cita de Zaratustra, dice: donde encontré algo vivo, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad de poder del sirviente, encontré la voluntad de convertirse en señor. La voluntad del más débil lo empuja a servir al más fuerte, y quiere ser señor de lo que es más débil todavía. A ese placer no quisiera renunciar. ¿Sí? Hay voluntad de poder débil. Entonces hace como una diferencia, ¿no?, entre esto podría relacionarse después, pero nos llevaría a otro tema, en cómo ahí actúa la lógica del resentimiento, que Nietzsche diagnostica en la genealogía de la moral. Es decir, la voluntad decadente justamente aplica esa lógica de resentimiento, en la medida en que actúa consumiendo ese otro, no para hacerse poder, sino para destruirlo. Ahí sí había destrucción. Ahí sí habría destrucción. Podríamos entender cierta destrucción, ¿no? Un cierto destrucción de ese otro, en la medida en que no se reconoce a ese otro, en la voluntad decadente. Bueno, entonces, para ir cerrando, voluntad de poder y autoconservación es su discusión con el darwinismo, ¿no? Vamos a ser claros. Acá Nietzsche leyó a Darwin, leyó a todos los darwinistas de la época, pero Nietzsche no está discutiendo con Darwin. Nietzsche está discutiendo con Spencer, que es un divulgador del darwinismo. ¿Por qué? Porque Spencer lo que hace es llevar justamente el darwinismo a todos los ámbitos culturales, sociales, como un principio estable. Darwin, bueno, al menos a cierta lectura, incluso Nietzsche reconoce
el principio de la lucha por la vida, el principio de la autoconservación como algo esencial, pero entiende que no da, digamos, no da con lo cierto que caracteriza, o bueno, con ciertas características esenciales que caracterizan a toda vida humana. A toda vida, no toda vida humana. Entonces dice en el Crepúsculo de los Siglos, hay varias citas, dice, en lo que se refiere a la famosa lucha por la vida, a mí a veces me parece más aseverada que probada. Se da, pero como excepción. El aspecto del conjunto de la vida no es la situación menesterosa, la situación de hambre, sino más bien la riqueza, la exuberancia, incluso la prodigialidad absurda. Donde se lucha por el poder. Bien, y cerrando, voluntad de poder y Estado, un poco para, esta es la última diapositiva. Voluntad de poder y Estado, ¿por qué? Bueno, porque le comentaba anteriormente que yo esto lo había pensado en términos de filosofía política, pero para presentarlo aquí con ustedes, bueno, fui un poco más al aspecto más teórico y no derivar tanto en digamos, contenidos más de filosofía política o filosofía moral. Sin embargo, ¿cuál es la idea o qué concepción del Estado tiene Nietzsche y cómo se relaciona esto con la voluntad de poder? Si vamos a la genealogía de la moral, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, analiza las formas más rudimentarias de la justicia, es decir, las formas más básicas de la justicia, como prácticas de pura devolución de la deuda, es decir, como un hacer pagar al otro con la misma moneda, si no recuerdo mal, es la ley del talión, ¿no? Y está en la Biblia también. Nietzsche dice que en ese estadio, en ese momento, no se rebasaría el estadio salvaje y sin ley. Ahora, por eso Nietzsche considera que la fundación de un Estado de Derecho implica una clara ruptura respecto a este Estado previo donde domina la venganza. Hay una ruptura. El Estado es una ruptura frente a este modelo. Pero va a poner salvedades, ¿no? Por ejemplo, en las instituciones griegas, por ejemplo, encuentran el origen de su desarrollo en medidas protectoras, como forma de ponerse recíprocamente a recaudo de su materia explosiva interior. Y acá dice, frente a esa idea de que Nietzsche siempre está criticando al Estado, y mira lo que dice del Estado. El Estado es una sabia institución, encaminada a proteger a los individuos los unos de los otros. Pero claro, hay que poner matiz. Pero agrega que el problema, pero sobre todo el Estado moderno, es su ennoblecimiento exagerado, que termina por debilitar al individuo, incluso disolverlo. El fin originario del Estado resulta así anulado de la manera más radical. Por eso un poco cerrando, ya terminando, un poco esta situación que aparece a lo largo de toda la obra de Nietzsche que se puede representar en este ejemplo del Estado. Es decir, Nietzsche no está mostrando que el Estado es una institución que debe desaparecer, sino está mostrando la virtud de la creación de los Estados, la necesidad de los Estados. Podemos verlo esto en relación con el Agon y con la... ¿Por qué? Porque, bueno, por esa idea de que esa voluntad de poder que desborda todo el tiempo. Y por lo tanto, dice que son necesarios los Estados ciertos equilibrios de poder para, digamos, bueno, canalizar esta materia explosiva interior y exterior. Ahora, el problema de la modernidad para Nietzsche es el exceso del Estado. Un ennoblecimiento exagerado. Bueno, hoy que diríamos necesitamos más Estado, capaz que esto puede sonar un poco raro, pero claro, ¿qué tipo de Estado? ¿No? ¿Qué tipo de Estado? El Estado moderno para Nietzsche termina ennobleciendo de manera exagerada, a tal punto que debilita a los sujetos. Y por eso termina disolviéndolo. Entonces aparece, y cerrándolo, voy cerrando acá, aparece esta dualidad, este conflicto permanente en la obra de Nietzsche, ¿no? Que intenta, digamos, bueno, mostrar. Por eso decía anteriormente que, bueno, es una ontología del conflicto, o una ontología política del conflicto, donde, claro, podríamos pensar que el Estado lo que hace, bueno, el Estado moderno, o ciertas concepciones liberales también podríamos pensar del Estado moderno, lo que buscan es la neutralización del conflicto,
por lo cual para Nietzsche esto sería este grave problema, porque termina debilitando a los sujetos, y esto hace a los sujetos más dóciles, más maleables y más alienables. En ese sentido. Bueno, me fui demasiado, por eso le decía, bueno, ahora no está Ricardo, me decía a Ricardo que me tiene que controlar porque hablo demasiado y me fui mucho, y bueno, bueno, igual tuvimos esos cortes, ¿no? Esos cortes ahí que algunos minutos interrumpieron, pero bueno, es eso, no es mucho más, tampoco quiero aburrirlo más, eso es lo que quería comentarles un poco hoy. Y no sé, ahora cómo seguimos, Matías, ¿seguís vos moderando? No sé, porque que yo me automodere sí sería muy... o no sé, está Matías por ahí, o Enrique, no sé, alguno de los dos si quiere moderar, no sé. ¿Mm? No sé, a ver. ¿Matías? No está, ¿no? ¿Perdón, yo? Sí, sí, bueno, no, por eso, yo no sé, te decía Matías, si vos querés moderar, si quieren hacer alguna pregunta o algo, porque me automodere yo puede sonar muy raro, o al menos me suena a mí muy raro. Nada, es. No, está bien. Tenía el audio puesto, el silenciador. El silenciador. El silenciador, querés matar a alguien. Bueno, no veo a nadie con mano levantada, ¿no? ¿Alguien? ¿Qué hacemos, No sé Pablo? si No sé si entendieron la... la Aparte consigna. la consigna, ¿no? No sé si alguien quiere hacer un comentario o pregunta o lo que sea. Adelante. Es el momento. Bueno. Ahí está, Daniel. Ahí está. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la muy interesante conferencia. Y quería hacer dos preguntas. Por un lado, mencionabas de alguna manera el fracaso dentro del ambiente académico digamos, del Nietzsche filólogo, tratando de dar su hipótesis, digamos, del nacimiento de la tragedia. Creo que fundamentalmente su gran oponente era Vilamón Moellendorff, ¿no? Sí. El que lo refutaba, bueno, el que se llevó más la palma de... Ahora bien, ¿cuál sería, primero, cuál era el núcleo de esa, de la crítica hacia la postura de él? Sería una primera cuestión. Hacia la postura de Nietzsche o hacia la hipótesis, podríamos decir, aunque no sé si le gustaría que usáramos ese término para su descripción, porque me parece que en lo que él plantea quizá no vaya tanto a la verdad filológica de la cuestión, sino a tener una captación, como diría, intuitiva de un fenómeno que él quería mostrar fundamentalmente, de la fuerte, de la manera de lucha de esta entre Dionisos y Apolo, podemos decir, ¿no? Bueno, esa sería una, y la otra, si podías avanzar un poquito más en esta idea del cruzamiento, digamos que no sería dialéctica. Pensaba, creo que Sheldon habla de una filosofía donde plantea básicamente la noción de polaridades. O sea, si es sostener la polaridad, de todas maneras siempre una polaridad que no se anula. Pero bueno,
que me gustaría que avances un poco sobre ese punto. Perfecto. Sí, sí. En relación a la primera pregunta, el núcleo del debate, bueno, como decía, que terminó anulando a Nietzsche, digamos, como profesional, ¿no? También, ¿no? Es decir, de hecho, si bien esto es en el 73, y Nietzsche abandona en el 78, por ahí la universidad, ya no es el mismo, es decir, porque queda totalmente desacreditado frente a sus pares, ¿no? Frente a sus compañeros, colegas. Claro, esto está, y de hecho está recogido ya en varios aspectos con Milamovich, que empieza, de hecho Milamovich, que es un poco más joven que Nietzsche, que le hace esta crítica, y bueno, para empezar también, ¿no? Es decir, esto desilusionó mucho al maestro de Nietzsche, que era Ritsch, que era justamente el maestro de filología. Eso está comprobado ya en cartas. Y bueno, Milamovich lo que hace ahí es mostrar, a partir de, bueno, de lo que se entendía en ese momento también por las técnicas filológicas, el error de la concepción dionisíaca de Nietzsche. Es decir, el error de cómo Nietzsche en realidad está saltando, haciendo muchos saltos, y dejando muchos espacios vacíos sobre la concepción dionisíaca que se manejaba en ese momento y que Nietzsche no lo tiene en cuenta, y que Nietzsche, al menos como la crítica que hace Milamovich, digamos, en su frenesí más wagneriano, se postula más hacia ese aspecto más artístico, ¿no?, de lo dionisíaco, y no rescata, digamos, esa imagen tan, bueno, esa imagen tan desmesurada de lo dionisíaco como lo presenta Nietzsche, al parecer como lo manejaban en ese momento. No es, digamos, es una crítica racional que se le hace desde el punto de vista filológico, y que desacredita, digamos, su tesis sobre el origen, bueno, mejor dicho, el nacimiento de la tragedia, ¿no? El nacimiento de la tragedia. Y por lo tanto, bueno, sin duda que después vinieron los contraataques, ¿no? Los contraataques de no de Nietzsche, sino de los amigos de Nietzsche, ¿no? Y eso está también recogido, de que justamente indicaban lo que indicabas tú, es decir, que no era la voluntad de Nietzsche mostrar justamente la... Pero Nietzsche se equivoca, y hay que reconocer, porque él lo muestra también como un estudio filológico. Él lo presenta como un estudio filológico. Entonces, por supuesto, desde ese lugar, Milamovich y todos los filólogos tienen razón al demostrar que Nietzsche, bueno, no está haciendo uso de las técnicas más avanzadas del conocimiento filológico de ese momento, y por lo tanto está cometiendo errores, ¿no? En ese sentido. Lo que está presentando Nietzsche, por lo tanto, es una versión romántica de Dionisios, o del nacimiento de la tragedia, y sin duda el ataque, podríamos pensar también, viene más dirigido al movimiento wagneriano, ¿no?, que desde la filología, o mejor dicho, desde la comunidad científica, se entendía como un movimiento peligroso, ¿no? Un movimiento peligroso, es decir, un movimiento que disolvía y que ponía en cuestión el avance del progreso, y que por lo tanto Nietzsche, como un secuaz, que si bien esta obra fue, digamos, propuesta por su profesor, su maestro filólogo, también fue propuesta por Wagner, y se ve más, sin duda, en esta propuesta cierto wagnerismo, pero también cierta filosofía de Schopenhauer. Entonces lo que hay ahí en esa obra, que Nietzsche dice, es una obra, es como un centauro, un centauro, porque tiene, por ejemplo, filosofía, Schopenhauer, tiene arte, Wagner, y tiene ciencia, pero él dice, pero tiene ciencia, que es la filología clásica. Claro, falló ahí, justamente en esto, según la comunidad filológica, ¿no?, del momento. Con el tiempo, y con el diario El Lunes, y con mucha información más que tenemos, la propuesta de Nietzsche es un intento de mostrar este conflicto permanente entre estas fuerzas, por ejemplo, ¿no? De hecho lo dice, ¿no?, en Ecce Homo, lo dice claramente: las dos innovaciones más importantes del libro son la comprensión del fenómeno dionisíaco y el socratismo. Y no por lo que se alabó, que fue digamos,
digamos, la lectura wagneriana que hay de esa. Entonces, digamos que fue, hay mucho, sin duda que hay parte de razón, y hoy en día si hablamos con un filólogo van a decir, bueno, sí, no, el clásico nos va a decir que esa concepción dionisíaco, esa nietzscheana del nacimiento de la tragedia está totalmente superada ya en su época, ¿no? Lo cual dejó a Nietzsche en una situación a la par de sus colegas en muy mala posición, lo cual terminó hundiéndolo. ¿Verdad? Eso se muestra, lo terminó hundiendo, por más que Wagner, incluso Wagner y otros, no me acuerdo si era Roth, un colega de Nietzsche, también escriben, bueno, a favor de Nietzsche, y Roth, que era también un filólogo, pero lo dejó en muy mala posición en la universidad, a tal punto de que esto es así, ¿no? Pasó de tener 40 alumnos a tener 2 alumnos al siguiente año, porque bueno, esto ya es una muestra de que la pérdida de confianza en el Nietzsche científico había decaído bastante. Bueno, pero hay también, lo que buscaba Nietzsche es una manera, decía, pero ¿cuál es el problema de fondo? Es que los filólogos, y también el clasicismo, entiende a los griegos de una manera muy clásica. Es decir, en el sentido muy de armonía, y lo contraponen al mundo moderno. De armonía, es decir, ahí naturaleza y cultura estaban, digamos, en una situación muy armónica para esta lectura clásica. Y Nietzsche demuestra lo contrario, no lo contrario, pero demuestra que no existe tal armonía, sino que justamente lo esencial de los griegos es justamente cómo por debajo de esa calma apolínea, de esa calma, subyacen, digamos, el Dionisio salvaje, brutal, el Dionisio bárbaro, y que por lo tanto lo que hacen los griegos es, bueno, mostrar a través del arte la forma de superar, por yo decía hoy anteriormente, sin reprimir, bueno, sin ocultar digamos, esa fuerza vital que subyace por debajo de esa calma mesurada que es lo apolíneo. Un poco la idea por ahí viene de Nietzsche, pero claro, esto, como repito, no convenció a los filólogos de su época y tampoco convence a los filólogos actuales. Yo me acuerdo estando un filólogo que nos dio, bueno, lecturas sobre lo dionisíaco, y hicieron una pregunta qué le parecía la concepción dionisíaca y apolínea de Nietzsche, y literalmente no explicó después, no, Nietzsche estaba equivocado. Estaba equivocado y sí, ya fue superado en su época esta concepción, ¿no? Bueno, hay mucha bibliografía, muchas bibliotecas sobre digamos, el núcleo del debate de fondo, ¿no? Pero es una cuestión que termina desacreditando a Nietzsche ante sus colegas, y que, sin embargo, hoy, si bien dije que hay algunos que todavía siguen manteniendo esta postura, por ejemplo, en el volumen 2 de la obra publicada de Nietzsche, que es sobre sus escritos filológicos, y que fue trabajado por muchos filólogos, en las traducciones y las introducciones, hay un reconocimiento. Hay cierto reconocimiento de esta cierta originalidad del nacimiento de la tragedia a partir de la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Hay cierto reconocimiento, pero bueno, es breve, pero lo hay, ¿no? Es decir, ya desde el mundo científico. Pero repito, bueno, acá es una obra que tiene estas 3 patas, ¿no? Filosofía, bueno, filosofía, arte y ciencia. Y Nietzsche quedó desacreditado totalmente en el aspecto científico. Y el otro, lo del cruzamiento, sí, mi idea, claro, yo lo dije, bueno, ¿cuál podría ser un cruzamiento? Por ejemplo, si bien son situaciones polarizadas que se enfrentan, pero que no, digamos que, primero, no hay, de ese enfrentamiento no hay para empezar, no hay un aniquilamiento. Una postura sería, bueno, ese enfrentamiento puede dar lugar a un aniquilamiento del otro, a una desaparición de lo otro, ¿no? En términos incluso culturales o en términos políticos.
no lo hay, sino lo que hay es una ritualización simbólica para poder enfrentarse hacia otro y medir las propias fuerzas, pero al mismo tiempo, acá habría que separar, claro, no hay una tampoco, no hay una aniquilación del otro, pero tampoco hay una superación dialéctica al estilo hegeliano, al estilo de síntesis, al estilo de transformación de eso otro en algo superior. Ahora, ¿qué es lo que hay? Por tanto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica de ese cruzamiento si no genera síntesis en un nivel superior? Se mantiene, como muy bien lo dijiste tú, la singularidad de las opiniones, por ejemplo. Es decir, se mantiene intacta, lo cual hay un reconocimiento de la pérdida también. No sé si me explico. Es decir, en la síntesis hegeliana hay una superación y por lo tanto no habría pérdida, digamos. Una superación de esos opuestos y bueno, y tendríamos una situación diferente que complementa. Bueno, acá en Nietzsche y lo que no hay es una superación en una instancia superior. Sí, lo que hay, por ejemplo, hay momentos más dionisíacos, hay momentos más apolíneos, diríamos. ¿No? Por momentos somos más dionisíacos, por momentos somos más apolíneos, pero siempre están el uno con el otro. Y claro, no se olviden que el Dionisio nietzscheano es un Dionisio que ya no tiene sus armas aniquiladoras. Por lo tanto, no habría disolución, no se trata de... Claro, sí, podríamos decir, no, pero entonces en el momento que somos más dionisíacos, somos más, nos estaríamos aniquilando, no. Dionisios, tal como Nietzsche lo concibe a partir de la cultura griega, es un Dionisios que está mesurado por los límites de Apolo, sin duda, en esa contraposición. Pero hay momentos que somos más Apolo y hay momentos que somos más Dionisio, por decirlo de un modo. Hay momentos que es más racional o más intuitivo. Pero no hay un racional intuitivo al mismo tiempo. Es decir, no hay una superación en ese sentido. Y bueno, por eso se puede considerar que hay pérdidas inevitables también en ese cruzamiento, ¿no? Donde no se excluyen, sino que, claro, están complementadas o están relacionadas esas oposiciones. Entonces el sujeto es, al mismo tiempo, el sujeto es razón y pasión, momentos más pasionales y momentos más racionales, ¿no? Pero ese cruzamiento, repito, es un cruzamiento que no da lugar a una... Sí, entendería Nietzsche que es un sujeto así, es un sujeto superior al sujeto más decadente, ¿no? Que él está denunciando, que es propio de ese último hombre de la modernidad. Pero no es un sujeto, vamos a decir, entero, no es un sujeto armónico, como los leyeron los románticos al mundo. Pues claro, Nietzsche, y ahí Nietzsche está criticando al romanticismo, ¿no? Como los románticos leyeron a los griegos, ¿no? Un sujeto donde pasión y relación estaban en total armonía. No, no es este el caso de Nietzsche. No es el caso el cruzamiento tiene que ver con, bueno, está entreverado, ¿no? Las cosas malas y aparentemente antitéticas están entreveradas. Pero, bueno, el momento, de esa fuerza nace la potencia. No sé si por ahí va un poco la idea. Bueno, no sé si... No, Bien. no veo otra mano. ¿Vos ves, Pablo? No, pero estamos bien en tiempo, ya son menos cuarto. Si hay alguien que, bueno, tiene que decir algo, que lo diga. Hola Pablo, Hola, ¿cómo andás? estás? Tanto tiempo y muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta que es una duda que me acompaña cada vez que leo o escucho en este caso algo acerca de la voluntad de poder. Y algo dijiste de pensarlo como hipótesis, que quizá eso me da Sí. pie para pensarlo de un modo diferente. Pero partiendo de la base de que Nietzsche en algún lugar dice que él ve como una liberación el dejar de pensar en aquel primer punto explicativo, digamos, a nivel metafísico, ¿no? El origen del cual luego se explicaría todo. Pero él luego desarrolla la idea de voluntad de poder y obviamente que la entiendo en sentido inmanente, porque sucede en las cosas efectivamente. Pero mi duda es
si la voluntad de poder no se le vuelve contra sí mismo y en cierta medida no se convierte en un principio metafísico explicativo de la realidad. En cierta medida. Claro, pero no deja, es un principio explicativo, pero que no deja de ser una hipótesis para explicar la acción del mundo, ¿no? Ahora acá lo tengo, en el aforismo capítulo 36 de Más allá del bien y el mal, es justamente cuando desarrolla esta característica hipotética de la voluntad de poder. Y él dice acá, suponiendo que lo único que esté dado realmente sea nuestro mundo de apetitos y pasiones, suponiendo que nosotros podamos descender a ascender. Claro, suponiendo, ¿no? Suponiendo, no es algo que él esté dando por, si bien es algo real, pero es algo que él muestra como un modelo también, por una hipótesis, ¿no? Suponiendo, que, bueno, la realidad se comporte de este modo y que el sujeto, bueno, es el intento de explicar, obviamente, la acción tanto del mundo como de los sujetos en términos de, bueno, de relación de fuerzas que se oponen. ¿Qué es lo que haría mover al mundo, según Nietzsche? ¿Qué es lo que haría mover a los sujetos? Podríamos decir, ¿habría un primer motor? No, bueno, habría esta relación, ¿no?, de oposición de fuerzas que hacen mover al mundo y que hacen mover a los sujetos. No es una hipótesis que Nietzsche solamente la desarrolle en los sujetos, sino que de hecho en esta etapa de madurez la extiende, digamos, al concepto, a todo concepto de vida en la naturaleza. Entonces, la voluntad de poder como una voluntad, como, digamos, como un concepto hipotético que permite explicar la acción de los sujetos y del mundo, y al mismo tiempo Nietzsche está pensando en este momento, porque claro, hay que tener en cuenta el contexto o el debate de ideas, que por eso lo decía anteriormente, si está muy, el debate es con cierta lectura del darwinismo, ¿no? Es decir, cierta lectura del darwinismo, donde Spencer, como decía, es el señalado. Entonces, bueno, ¿cómo explica la acción vital del mundo, el darwinismo? Bueno, por una falta, dice Nietzsche, una carencia. ¿Cuál es la carencia? Entonces, los sujetos se adaptan al medio, ¿no? Es decir, se adaptan al medio para poder, y se adaptan, y obviamente hay una lucha por esas condiciones a ese medio. Ahora dice Nietzsche, bueno, esto es cierto, pero no es lo que mueve a los sujetos. Lo que mueve a los sujetos, porque esto es una condición externa, dice. Hay una adaptación al medio, por lo tanto es una condición pasiva de los sujetos. Se adapta al medio para sobrevivir. Dice, el sujeto la vida no solamente quiere, digamos, adaptarse y sobrevivir, que es una condición, sino que la vida también quiere, la vida entendida en sentido amplio, no solamente en el sentido del sujeto, sino ampliado a toda la naturaleza, quiere extenderse, quiere imponerse. Por eso para Nietzsche la vida es desborde. Es decir, quiere imponerse, quiere imponer formas. Entonces, desde ese lugar diría, bueno, lo que mueve al mundo, lo que mueve a los sujetos y lo que mueve al mundo no es esa adaptación pasiva al medio, sino la búsqueda de una superación de ese medio también. Ahora, esto llevado incluso en términos sociales tiene muchas, por ejemplo, en términos políticos, en términos más culturales, tiene muchas lecturas, ¿no? Es decir, no es la adaptación al medio de los sujetos, sino la superación de ese medio. Es decir, los sujetos no buscan adaptarse al medio, no partiríamos de sujetos. Claro, esta es la lectura que le hacía cierto darwinismo social, ¿no? Se adaptan a ese medio para poder sobrevivir. Bueno, es decir, no, esto es una aceptación pasiva de la realidad. Los sujetos, la vida también está imponiendo formas. ¿Por qué? Porque parte, obviamente, y esto hay un estudio, incluso hay un estudio, Nietzsche está estudiando en este momento a los biólogos, a un biólogo, ahora se me escapa el nombre, que está estudiando la célula, y que, bueno, lo que demuestra este biólogo es que hay la célula misma, dentro de la célula misma, se me está escapando muchas cosas, ¿no? Hay una lucha por imponerse, digamos, hacia otras. No hay, digamos, no destruyendo las células, ¿no? Sino, y esto, claro, Nietzsche lo ve como algo interior,
es decir, como algo que nace del interior y que permite, obviamente, desde lo más básico, entender este dinamismo de combate, en términos incluso más biológicos. Entonces, sí, no es una concepción, digamos, ontológica en el sentido de realidad, sino, bueno, hipotética, porque ella intenta, bueno, suponiendo, mostrando que esto explicara bueno, cómo se mueve la vida, cuál es la fuente de las acciones vitales. Bueno, no sé si por ese lado. Sí, sí, el concepto queda clarísimo. Y ahora que mencionás esto como hipótesis, más aún, pero siempre me llamó la atención eso. Si por un lado la intención de él de deshacerse de toda metafísica, al final no le juega en contra a través del concepto de la voluntad de poder, en cierta medida. Bueno, lo que pasa es que ahí que habría que ver qué entiende Nietzsche por metafísica, y lo que entiende Nietzsche por metafísica ya desde sus inicios es obviamente lo que decíamos anteriormente, esa creencia básica en la antítesis de los valores, es decir, en el trasmundo. Para Nietzsche la metafísica es el trasmundo que explica este mundo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, se ha entendido que, bueno, Nietzsche también tiene un trasmundo, tiene un marco conceptual que explica este mundo, ¿no? Pero dice, no, pero se trata de ese trasmundo, por ejemplo, en parte de la crítica a Platón, ¿no? Hay en Crepúsculo de los Ídolos, hay una historia interesantísima, de una página nada más, de cómo la capacidad de síntesis que tenía Nietzsche, de una página donde Nietzsche explica obviamente cómo el mundo devino en una fábula, ¿no? Y ahí justamente empieza con Platón y termina en Santuaridad, pero empieza con Platón mostrando que el error de Platón es la invención de otro mundo para explicar este mundo. Y desde ahí, desde ese lugar, Nietzsche va a entender la metafísica como un pensamiento, digamos, un trasmundo, ¿no? Que no es... Ahora, esto también lo explica Nietzsche en términos psicológicos, ¿no? Es decir, ¿por qué Platón inventó un mundo para explicar? Y en términos psicológicos, digamos, por la idea de que el fondo que hay es que, bueno, porque le tenía miedo al devenir de este mundo, es decir, a lo cambiante. Digamos, a lo que cambie. Por lo tanto, las ideas fijas son la solución justamente para, bueno, entonces eso incluso Nietzsche lo explica en términos más psicológicos, es decir, hay un miedo, incluso ancestral, ¿no? Va más atrás de Platón, un miedo ancestral, donde explica, digamos, el cambio. Y eso se explica también no solamente en el cambio del mundo, sino en el cambio del propio sujeto. Los sujetos envejecemos, nos hacemos más viejos, entonces ese cambio no es, digamos, hay un miedo a ese cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando decía anteriormente, ¿cuáles serían esas verdades dionisíacas que no pueden ser, obviamente, colapsadas en ningún momento, por más que se empeñe el fármaco racional? Y bueno, Nietzsche lo dice tal cual, que son las verdades de Buda, que lo toma de Schopenhauer, ¿no? Que es la vida, el sufrimiento y el envejecimiento, creo también. No, la vida no, el sufrimiento, el envejecimiento y el dolor. Bueno, ¿qué pasa? Dice, bueno, ahí no hay... Claro, si el pensamiento racional es la forma de controlar todo aquello, ¿cómo controlamos el sufrimiento? ¿Cómo controlamos el envejecimiento y la muerte? ¿No? No hay forma de controlar esos tres aspectos esenciales. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esos aspectos esenciales, vitales, que no se pueden, digamos, ocultar, ¿no? Que decía. Y en realidad no hacemos nada. Y ahí está el problema. Y el problema es que no hacemos nada, el problema es que lo dejamos de lado. De ahí es que después más adelante lo va a tematizar como nihilismo. No, pero que no hacemos nada, lo dejamos de lado. Y claro, de ahí la religión va muchos pasos más adelantados, ¿no? En la medida que la religión ha inventado estos fármacos para curar el dolor, pero bueno, Nietzsche entiende que esta ascética es un remedio que termina empeorando todavía a esa enfermedad, ¿no? Digamos, y ese remedio, ¿cuál es? La invención de ese otro trasmundo, ¿no? Es decir, bueno, la muerte, bueno, por ejemplo. Bueno, si la religión cristiana o la religión en sí misma, es una consolación frente a la muerte. Perfecto, ¿no? Entonces, claro,
hay un reconocimiento de que la religión se hace cargo de estos problemas, pero se hace cargo a partir de que lo que Nietzsche entiende de un castramiento, un domesticamiento de los sujetos, a partir de esta invención de otros trasmundos. En cierta medida, lo que le achaca al pensamiento científico, y esto tiene que ver con lo que decía Daniel, con ese debate que hay con los científicos, ¿no? En cierta medida lo que hay contra la ciencia, con la ciencia, es que la ciencia directamente no se hace cargo porque no puede acceder a esto. No logra, digamos, controlar, por ejemplo, estas verdades dionisíacas que Nietzsche dice. Entonces, en ese sentido, bueno, el problema de Nietzsche con la ciencia no es tanto que la introducción de otros mundos o de un fármaco que permita controlar ese dolor y ese sufrimiento, ¿no? Sino el ¿cómo podríamos decirlo? El no hacerse cargo, el dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque no puede, digamos, hacer nada con ello, dice. Entonces, en la medida en que no puede hacer nada con ello, queda en el olvido. Y eso es Nietzsche lo que va a diagnosticar en su etapa más madura, o va a ser un diagnóstico de la sociedad occidental como una sociedad nihilista, ¿no? Que tiende hacia la nada. En ese sentido, bueno, queda de la nada estas verdades que nada. Entonces, bueno, la religión en ese sentido estaría un paso más adelante, en la medida en que se hace digamos, se enfrenta a estos problemas, pero se enfrenta con un remedio peor. Nietzsche en su etapa de juventud, bueno, considera que el arte es la respuesta. El arte es la respuesta a eso. Luego, en su etapa más intermedia, considera incluso a la ciencia parte de la respuesta. Y luego, en su etapa más madura, retoma ciertas ideas de juventud, del arte, y se vuelve mucho más crítico y mucho más combativo. De ahí esa imagen del martillo. La imagen del martillo que queda, que devasta todo lo que viene por arriba. Bueno, por ahí, no sé, Matías, ya estamos ahí, ¿no? O sea, Estamos, pero si hay otra pregunta, adelante, ¿no? no. Bueno, nada, podemos capaz que ir dejando, ya igual ya fueron Bueno, 2 horas, ¿no? dejamos. ¿Querés decir algo para cerrar, Pablo? No, bueno, está. Gracias por estar ahí y aguantar 2 horas. Agradecemos a todos los concurrentes Ahí por está, a esta ahí charla. está, ahí está, ahí está. Y bueno, y esperamos para la próxima, ¿no? Después igual lo comunicaremos. Sí, sí, ¿no? ¿Sabés quién va a hablar la próxima? No me Va a acuerdo. estar Aníbal Corti a hablar Aníbal sobre la Corti. física de Aristóteles. Así que, bueno, estamos bueno, en contacto. Cerramos. Bueno, gracias a todos por venir. Hasta luego, Pablo. Hasta Muy buena luego. charla. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego, chao, luego. chao. Chao, chao.